Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Fundó su primera empresa desde la sala de estar de la casa de sus padres. Frustrada por lo complicadas que eran de utilizar aplicaciones como Photoshop o InDesign, decidió crear una página web que hiciera accesible a todo el mundo la edición de fotos y audios. Hoy, esa web está valorada en 42.000 millones de dólares. Somos Amaia Ormaechea y Antonio Santamaría. Y hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Melanie Perkins, la fundadora de Canva. ¿Qué tal, Antonio? ¿Todo en orden? Todo correcto, gracias. Bueno, y repasamos la trayectoria de Melanie Perkins, fundadora de Canva, pero creo que antes de nada deberíamos explicar qué es Canva, ¿no? Porque es verdad que se ha vuelto una página web muy popular, pero yo no sé si todo el mundo tiene que conocerla o la conoce. Sí, sin ir más lejos, el otro día se lo pregunté a una compañera y de primeras no supo responderme, pero nada más decirle que era un portal para editar fotos y audios, le vino a la cabeza lo que era. Yo creo que la he utilizado alguna vez para hacer presentaciones. Puede ser, también tiene de eso, ¿no? Sí, Vale, tiene. Pues creo que la he usado para eso. Bueno, pues eso, que básicamente es una web donde se pueden editar fotos, audios y vídeos de manera más o menos sencilla. Tiene herramientas que incluso para los que somos más torpes con la tecnología, pues no son fáciles de utilizar, y además cuenta con plantillas pensadas para redes sociales que facilitan mucho la vida a todo aquel que trabaja habitualmente en Instagram, TikTok o Twitter. Bueno, pues hecha esta aclaración, podemos centrarnos ya en nuestra protagonista de hoy, Melanie Perkins. La verdad es que tiene mucho mérito llegar a donde ha llegado, porque Canva era un proyecto que tenía todo en su contra para triunfar, ¿no? Sí, completamente. En primer lugar, por el dominio de Adobe y sus herramientas, ya sabes, Photoshop, Illustrator e InDesign, en la edición de imágenes, audio y vídeo. Segundo, porque tenía que hacer frente a otros gigantes tecnológicos como Microsoft y Google, que también exploraban crecer en este terreno. Y tercero, porque ella era una joven australiana sin profundos conocimientos informáticos que vivía a 13.000 kilómetros de distancia de Silicon Valley. Bueno, y sumado a todo eso, no pertenecía a una familia de multimillonarios. Es una hija de una maestra australiana y un ingeniero malasio. Y fíjate que nunca mostró un gran interés por la informática en su juventud. De hecho, como carrera universitaria, escogió el triple grado en Comunicación, Psicología y Comercio. Ahí es nada, también hay que decirlo. Bueno, siempre ha tenido, no obstante, una actitud muy proactiva. En su adolescencia, por ejemplo, pues emprendió su primer negocio como vendedora de bufandas hechas a mano. Fue precisamente en la universidad, con ese complejo triple grado, pues cuando se le ocurrió la idea de crear una web de diseño y edición. Ella daba clases de diseño gráfico a otros alumnos y acababa frustrada de lo difícil que era utilizar para sus estudiantes las aplicaciones de Adobe, porque había patrones que complicaban mucho pues, las tareas más básicas. Bueno, eso le llevó a fundar en 2007, desde la sala de estar de sus padres, Fusion Books, que es una página web para diseñar anuarios escolares que tuvo pues muy buena acogida en Australia, pues llegó a ser utilizada en 400 centros educativos. Durante los 3 siguientes años, tanto ella como su pareja, Cliff Obrecht, se centraron en la gestión de la compañía. Identificaron claras oportunidades de negocio dentro del sector, lo que impulsó su ambición por crear una plataforma un poquito más compleja. Así es, la gran oportunidad de la pareja para hacer realidad este proyecto llegó en unos premios a la innovación en Australia, donde conocieron a Bill Tai, inversor de startups en Silicon Valley. Este vio potencial en la idea de Perkins, pero puso como condición, para respaldarla, que buscaran un socio con bagaje técnico, y este acabó siendo Cameron Adams, un ex de Google Maps. Hay que decir que este se negó en un principio a formar parte del proyecto y, bueno, por ello Perkins asegura que todo lo que rodeó a la búsqueda de un socio técnico fue lo más complicado en los inicios de Canva. Claro, es que imagina que después de mucho esfuerzo encuentras a alguien que te cuadra, que te parece que da el perfil, pero rechaza tu propuesta. Sí, pero bueno, al final cambió de postura tras mantener varias conversaciones con Perkins, porque bueno, la visión que ésta tenía de lo que debía ser una herramienta de diseño, al final pues le convenció por completo. Tengo que decir que con Bill Tai la cosa tampoco fue fácil, porque de primeras la web que fundaron antes, Fusion Books, pues no le llamó la atención como negocio, pero una vez Perkins le explicó todo lo que quería hacer con Canva, cómo iba a democratizar las herramientas de diseño, pues a este se le fueron todas las dudas y se sumó al proyecto. Pero aún y con su apoyo, poner en marcha la web pues tampoco fue precisamente un camino de rosas.
Vivir en Australia y no en San Francisco fue el principal obstáculo. Muchos inversores rechazaron financiar el portal por la distancia con Estados Unidos y la inexistencia de un ecosistema de firmas tecnológicas pues como el que había en Silicon Valley, ¿no? Fíjate, alguno también argumentó que no era conveniente que los fundadores de la empresa fueran pareja. Oye, pues yo eso nunca lo había pensado como un posible inconveniente, pero bueno. Puede serlo, pero no tiene por qué. Sí. El caso, que ninguno de ellos desistió. Es más, llegaron a gastar la mitad de sus ahorros en asistir a un evento de inversores que era solo para kitesurfistas. Yo nunca he hecho kitesurf, la verdad. Tampoco. Y menos en Maui, Hawái, que era donde se celebró este. Y su empeño se vio recompensado con la inyección de $1,3 millones por parte de Rick Baker, de Black Bear Ventures, en 2012. Bueno, una vez se lanzó Canva en 2013, la captación de fondos fue pues un poquito más sencilla. Firmas reconocidas a nivel mundial como Sequoia y Founders Fund de Peter Thiel aportaron un capital que permitió lanzar el portal en diferentes idiomas, introducir el editor de vídeo e integrar la inteligencia artificial. Así es, el portal sufrió para ser un negocio rentable, pero el crecimiento exponencial de sus ingresos, que el año pasado alcanzaron los $3.300 millones, le llevó en 2022 a registrar sus primeros beneficios, y en agosto de este año lanzó una venta de acciones para empleados que situó su valoración en los $42.000 millones, convirtiéndose en la startup más valiosa del mundo fundada por una mujer. El crecimiento de la empresa ha sembrado algunas dudas sobre si Perkins sigue siendo la persona idónea para seguir dirigiéndola como consejera delegada, pero su homólogo en Disney, Bob Iger, que es accionista de Canva, pues tiene muy claro que vale mucho, que vale para este puesto. Ha dicho que tiene todas las características de las personas con las que le ha encantado trabajar a lo largo de toda su carrera. Oye, Bob Iger no es un don nadie, no es cualquiera. Sí, sí. Y además su equipo dice que le dedica tanto tiempo a Canva que creen que no duerme más de 1 hora. Y mira, pues que ya no le hace falta. Tanto él como su pareja tienen cada uno una participación del 18% en la empresa, valorada en cerca de $7.600 millones, pero han prometido donar el 80% a causas benéficas, porque dicen que no quieren que sus hijos sean ricos. Bueno, incluso donando el 80%. Yo creo que van a seguir. Sí, ¿verdad? Sí, pero vamos, bueno. Según mis parámetros, sí. Según los de ellos, igual no. Bueno, ellos siguen viviendo de una forma relativamente austera y tras su boda en 2021 volvieron a trabajar de inmediato. Parece que son un poco de esos millonarios que disfrutan más trabajando en su proyecto que de los millones que han ganado con él, Antonio. No son pocos los millonarios. Qué mal repartido está el mundo. No son pocos los millonarios que son un poco así, ¿eh? Y tampoco les gusta conceder entrevistas ni ser protagonistas en actos públicos. Prefieren mantener un perfil bajo a nivel mediático. Bueno, pues creo, Antonio, que podemos cerrar el episodio de hoy con una frase que le encanta a Perkins. La claridad fomenta la productividad. Oye, no seré yo quien le lleve la contraria. Por lo visto, exige que cualquier propuesta interna de producto se explique en menos de 5 líneas. Y oye, viendo los resultados, parece que es una buena política. Pues no es mala idea porque te obliga a sintetizar y eso también es un esfuerzo, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a la trayectoria de Melanie Perkins, la fundadora de Canva, la startup creada por una mujer más valiosa del mundo. Muchas gracias por escuchar este podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.